Mi jefe y la esposa de mi mejor amigo tenían una aventura. Yo lo descubrí y desataron el infierno en mi vida. Hasta que les llegó el karma. Hola a todos. Nunca pensé que usaría una cuenta desechable para algo así, pero estoy en una situación que me está comiendo vivo y no tengo a nadie más a quien contárselo. Necesito una perspectiva externa, porque cada opción que considero parece un desastre. Tengo 26 años. Mi mejor amigo, Marco, ha sido mi hermano desde la secundaria. Hemos pasado por todo juntos, graduaciones, mudanzas, la muerte de su padre, todo. Es la persona más leal y buena que conozco. Hace unos 3 años, conoció a Elena y se enamoró perdidamente. Siendo honesto, al principio yo estaba escéptico. Elena siempre me pareció un poco intensa. Es muy ambiciosa, muy pulida, mientras que Marco es más relajado y sencillo. Pero él estaba feliz, radiantemente feliz, y ella parecía adorarlo. Se casaron hace un año en una ceremonia preciosa donde fui el padrino. Aquí es donde se complica. Hace unos 8 meses, conseguí un nuevo trabajo en una empresa de análisis de datos. Es un buen puesto, paga bien y tiene mucho futuro. Unos meses después de que entré, se abrió una vacante en mi equipo y recomendé a Elena. Ella es brillante en lo que hace, finanzas, y la contrataron casi de inmediato. Al principio, fue genial. Compartíamos el viaje a veces, bromeábamos sobre los jefes, y Marco estaba encantado de que su esposa y su mejor amigo se llevaran tan bien en el trabajo. Nuestro jefe directo es Javier. Es el director del departamento. Es el tipo de hombre carismático, seguro de sí mismo, de traje caro, que parece encantar a todo el mundo, pero que a mí siempre me ha dado una vibra un poco resbaladiza. Tiene esposa e hijos, o al menos habla de ellos. Durante los últimos 2 meses, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Elena y Javier siempre estaban en reuniones uno a uno que duraban horas y a puertas cerradas. Empezaron a tener bromas privadas en las reuniones de equipo, de esas que nadie más entendía. Javier, que antes apenas me dirigía la palabra, ahora elogiaba constantemente el trabajo de Elena, a veces de forma que me parecía excesiva, casi coqueta, frente a los demás. Elena se reía, llamándolo Javier en lugar de señor Ramírez como el resto de nosotros. Lo descarté como si yo estuviera paranoico o celoso. ¿Celoso de qué? De que le cayera bien al jefe. Pensé que quizás solo estaba construyendo una buena relación laboral. Es ambiciosa, después de todo. Pero luego, hace 3 semanas, tuvimos una cena de equipo obligatoria en un restaurante bastante elegante en el centro. La cena terminó tarde, alrededor de las 11 de la noche. La mayoría nos fuimos, pero un grupo pequeño, incluyendo a Javier, Elena y un par más, dijeron que iban a otro bar por una última copa. Yo me fui a casa. Marco estaba fuera de la ciudad ese fin de semana, visitando a su madre. Me fui a mi apartamento, pero a mitad de camino me di cuenta de que había dejado mi cartera en la oficina. La habíamos usado como punto de encuentro antes de ir al restaurante. Maldije y di la vuelta. La oficina estaba en un edificio alto con un estacionamiento subterráneo. Eran casi las 11:45 de la noche cuando entré al estacionamiento. Estaba casi vacío. Caminé hacia el ascensor y pasé junto al lugar reservado de Javier. Su BMW brillante estaba allí. Y entonces oí voces. Me detuve. Las voces venían de una esquina oscura, cerca de la salida de la escalera de emergencia. Eran bajas, pero reconocí la risa de Elena. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sé por qué, pero en lugar de seguir hacia el ascensor, me escondí detrás de una columna de concreto. Los vi. No estaban solo hablando. Estaban juntos. Javier la tenía presionada contra la pared, y se estaban besando. No era un beso de buenas noches. Qué divertida la cena. Era un beso desesperado, intenso. Las manos de él estaban debajo de su chaqueta, y las manos de ella estaban en su cabello. Escuché a Elena decir algo como no podemos, aquí no, y Javier se rió y dijo solo un minuto más. Me sentí enfermo. Literalmente tuve que taparme la boca para no hacer ruido. Me quedé congelado por lo que pareció una eternidad, hasta que se separaron. Javier le arregló el cabello, le dijo algo que no escuché, y se subió a su BMW y se fue. Elena se quedó allí un momento, recargada contra la pared, respirando profundamente. Luego se recompuso, alisó su ropa y caminó hacia su propio auto en otra sección, sin verme. Salí de allí sin mi cartera. Conduje a casa temblando. Han pasado 3 semanas. 3 semanas en las que he tenido que ir a trabajar y verlos actuar como si nada. Ver a Javier ponerle la mano en el hombro a Elena en una reunión. Ver a Elena enviarle mensajes de texto debajo de la mesa, sonriendo. Es tan descarado ahora que lo he visto. Y peor aún, he tenido que ver a Marco.
Fui a su casa el fin de semana pasado a ver un partido. Estaba radiante. Hablaba de cuánto ama a Elena, de cómo están planeando empezar a intentar tener hijos el próximo año. Me preguntó cómo iba el trabajo, cómo me llevaba con Elena. Tuve que sentarme allí, en su sofá, comer su pizza y mentirle en la cara. Dije que todo estaba genial. Me siento como la peor basura del planeta. Mi dilema es monumental. Si le digo a Marco, voy a destruir su mundo. No tengo pruebas físicas, solo mi palabra. ¿Qué pasa si Elena lo niega todo? ¿Qué pasa si le dice que yo intenté algo con ella y que por eso estoy inventando esto? Ella es capaz, ahora lo sé. Marco quedaría atrapado en medio, y podría terminar odiándome a mí. Si no le digo nada, estoy permitiendo que mi mejor amigo viva una mentira. Están planeando traer un hijo a este desastre. Él merece saber la verdad, ¿verdad? Pero estoy protegiendo su felicidad actual. Mi trabajo, esto es lo más egoísta, pero es real. Elena es mi compañera de equipo. Javier es mi director. Si le digo a Marco, y él confronta a Elena, ella sabrá que fui yo. Ella y Javier harán de mi vida laboral un infierno. Podrían despedirme fácilmente. Encontrar pretextos. Arruinar mis referencias. No estoy en posición de perder mi trabajo. Estoy paralizado. No puedo dormir. Cada vez que suena mi teléfono y veo que es Marco, me da pánico. Cada vez que tengo una reunión con Javier, siento que él sabe que yo sé. Reddit, ¿qué diablos hago? Tengo la obligación moral de decírselo a Marco, incluso si eso significa perder mi trabajo y potencialmente a mi mejor amigo. ¿O debo callarme y dejar que esto siga su curso, protegiéndome a mí mismo y esperando que lo descubra por su cuenta? ¿Hay alguna tercera opción que no estoy viendo? Estoy desesperado. Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada, gracias. La cantidad de respuestas me abrumó. Leí cada comentario. La opinión estaba dividida, pero la mayoría de ustedes coincidió en una cosa: necesitaba pruebas contundentes antes de hacer cualquier cosa. Decírselo sin pruebas era un suicidio social y profesional. Muchos me advirtieron que Elena y Javier me destruirían si solo iba con mi palabra. Tenían razón. Así que pasé las últimas 2 semanas con el estómago hecho un nudo, observando. Me convertí en una especie de detective privado aficionado y patético. Ha sido asqueroso. Me siento como un acosador, pero sentía que se lo debía a Marco. Confirmé que la aventura sigue en pleno apogeo. Ya no son sutiles, o tal vez yo simplemente sé qué buscar. Sus almuerzos de trabajo de 2 horas son una constante. Siempre salen por separado, con 5 minutos de diferencia, y regresan por separado. Un día, tuve una excusa para salir a la mitad de uno de sus almuerzos. Dije que tenía una cita con el dentista. Fui a un pequeño hotel boutique que está a unas 10 cuadras de la oficina, uno conocido por ser discreto. No tuve que esperar mucho. Vi el BMW de Javier estacionado en una calle lateral, tratando de no llamar la atención. No vi el auto de Elena, pero eso no significaba nada. Podrían haber llegado juntos en el de él. Me senté en mi auto sintiéndome como un completo pervertido. No podía tomar una foto de ellos entrando o saliendo sin exponerme, pero ver el auto fue suficiente para que mi sangre hirviera. En la oficina, la tensión es peor. Javier ha estado actuando raro conmigo. Normalmente es todo sonrisas falsas, pero ahora apenas me mira. La semana pasada, tuvimos mi revisión de desempeño trimestral. Fue fría. Dijo que mi compromiso con el equipo parecía haber disminuido y que necesitaba enfocarme más en mis propias tareas y menos en la dinámica de la oficina. Eso me heló la sangre. ¿Dinámica de la oficina? ¿Cómo diablos podía saber él algo? ¿Me vio en el estacionamiento esa noche? No lo creo, estaba bien escondido. Mi teoría es que Elena me ha notado observándolos. He tratado de ser sutil, pero tal vez no lo he sido tanto. O tal vez es solo mi paranoia. Pero el mensaje fue claro: mantén la cabeza gacha. Hablé con Marco el fin de semana. Fue a mi casa. Seguía hablando de sus planes futuros, y yo apenas podía mirarlo a los ojos. En un momento, traté de sondearlo, siguiendo el consejo de algunos de ustedes. Le pregunté: oye, ¿no te parece que Elena ha estado, no sé, un poco distante últimamente? Parece muy estresada por el trabajo. Marco se rió, literalmente se rió en mi cara. Amigo, dijo, está más feliz que nunca. Está triunfando en el trabajo, le encanta el equipo. Javier piensa que es una estrella. Probablemente la asciendan pronto. Casi vomito. Un ascenso. Por supuesto. Él continuó: de hecho, me dijo que te notaba un poco raro a ti. Que parecías estresado. ¿Todo bien contigo? ¿Problemas de dinero o algo así?
Ahí estaba. Ella ya estaba sembrando la duda sobre mí. Está jugando ajedrez mientras yo juego a las damas. Es más inteligente y más despiadada de lo que jamás imaginé. Así que ahora estoy peor. Tengo la confirmación visual de que la aventura es real y recurrente, el hotel. Tengo la confirmación de que Javier me tiene en la mira, la revisión de desempeño. Y tengo la confirmación de que Elena ya está manipulando a Marco en mi contra. Sigo sin tener una foto o un video de ellos besándose. Sigo sin tener una prueba irrefutable que no pueda ser explicada como una reunión de trabajo fuera de la oficina. ¿Qué hago ahora? ¿Intento conseguir una prueba más sólida, arriesgándome aún más a que me atrapen? ¿O acepto que Elena ganó y me alejo de todo, incluyendo de Marco, para salvar mi pellejo? Me siento un cobarde. Actualización 2. Hola. Ha sido un infierno. Las cosas se intensificaron muy rápido. Después de mi última actualización, muchos me dijeron que dejara de jugar al detective, que era demasiado arriesgado, y que o me olvidaba del asunto o confrontaba a una de las partes. Decidí que no podía seguir mintiéndole a Marco, pero tampoco podía decírselo sin saber cómo reaccionaría Elena. Así que hice algo increíblemente estúpido. O increíblemente valiente, no lo sé. Decidí confrontar a Elena. Fue el martes pasado. El equipo tuvo una presentación importante para un cliente. Javier no estaba, tuvo que salir de la ciudad para una conferencia. Me pregunto si era real. Elena y yo nos quedamos hasta tarde terminando el informe de seguimiento. Eran casi las 8 de la noche y éramos los únicos que quedábamos en nuestro piso. Ella estaba en la cocineta preparando un café. Mi corazón estaba martillando mi pecho tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Entré. Elena, ¿podemos hablar un minuto? Dije. Mi voz sonaba temblorosa. Ella se giró, sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció un poco cuando vio mi expresión. ¿Qué pasa? ¿Algo mal con el informe? No, dije. Es sobre ti. Y Javier. Su rostro se quedó en blanco, completamente inexpresivo. Fue aterrador. No dijo nada, solo me miró fijamente. Los vi, continué, ganando un poco de valor. Hace unas semanas, en el estacionamiento. Después de la cena de equipo. Hice de los almuerzos en el Hotel Marquis. Lo sé todo, Elena. Esperaba que lo negara. Que se pusiera a la defensiva, que llorara, que me acusara. No hizo nada de eso. Se recargó contra el mostrador, cruzó los brazos y me miró con una frialdad que nunca había visto en ella. ¿Y qué? Dijo. Su voz era baja y plana. Me quedé helado. ¿Y qué? Elena, es Marco. Es mi mejor amigo. Está hablando de tener hijos contigo. Ella suspiró, como si yo la estuviera aburriendo. Lo que hago en mi tiempo personal no es asunto tuyo. Ni tuyo, ni de Marco, ni de nadie. ¿No es asunto de Marco? Es tu esposo, casi grité. Escúchame con atención, dijo, dando un paso hacia mí. Su voz era como el hielo. No vas a decir una sola palabra. Voy a decírselo, dije, aunque sonaba menos convencido. No, no lo harás, replicó ella. Porque si lo haces, esto es lo que pasará. Primero, Marco no te creerá, está enamorado de mí, y yo soy su esposa, tú eres solo el amigo. Le diré que has estado actuando raro conmigo durante meses, que me has estado invitando a salir, que te insinuaste y que, como te rechacé, estás inventando esta mentira maliciosa para separarnos. ¿A quién crees que le creerá? ¿Al amigo soltero y resentido o a su amada esposa? Mi boca estaba seca. Era exactamente lo que me había dicho Marco que ella pensaba. Segundo, continuó, sin dejarme hablar. Digamos que una pequeña parte de él te cree. Nos pelearemos, será un desastre. Pero al final, me perdonará. La gente comete errores. Pero a ti nunca te perdonará. No por la infidelidad, sino por ser quien le arrojó la bomba. Serás el villano para siempre. Y tercero, dijo, acercándose un poco más, hablemos de Javier. Él es el director. Yo soy su empleada estrella. Tú eres prescindible. Si intentas hacer olas, no solo te hundiré. Javier y yo nos aseguraremos de que tú, bajo rendimiento, y tú, comportamiento inapropiado, con una colega, yo, queden tan bien documentados que no podrás conseguir trabajo ni sirviendo café en esta ciudad. Arruinaremos tu carrera. ¿Entiendes? Me quedé allí, sin poder respirar. Ella había pensado en todo. No era una amenaza vacía, era un plan de batalla. Marco es un buen hombre, dijo finalmente, su tono suavizándose un poco, lo cual fue casi peor. Lo amo, a mi manera. Y esto
Esto con Javier es solo algo temporal. Es por el trabajo, es complicado. Terminará. No destruyas la vida de tu amigo, y la tuya, por un ataque de moralidad. Déjalo ir. Olvida lo que viste. Se sirvió el café y pasó junto a mí. En la puerta, se detuvo. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. No hablemos de esto de nuevo. Y se fue. He pasado los últimos días en un estado de terror absoluto. Ella no estaba bromeando. Me amenazó directamente. Ya no se trata solo de si Marco me creerá, se trata de que ella y Javier tomarán represalias activas contra mí. Ella lo admitió todo y luego me puso una pistola en la cabeza. No sé qué hacer. Siento que me empujaron a un rincón. Si hablo, pierdo mi trabajo y a mi amigo. Si me callo, ella gana y Marco sigue siendo el tonto. Ella me atrapó. Actualización 3. Ya ni siquiera sé por dónde empezar. Mi vida se está desmoronando. Elena cumplió su palabra. Después de nuestra charla en la cocineta, intenté simplemente desaparecer. Hice mi trabajo, mantuve la cabeza gacha, evité a Elena como si fuera la plaga y apenas respondí a las llamadas de Marco, inventando excusas sobre estar ocupado. Esperaba que si me quedaba callado, ella me dejaría en paz. Estaba equivocado. Hace unas 3 semanas, Javier, que regresó de su conferencia, me llamó a su oficina. La puerta estaba abierta, pero la cerró en cuanto me senté. Su actitud amistosa y falsa había desaparecido. Fue directo al grano. Tu rendimiento ha sido decepcionante, dijo, mirando unos papeles en su escritorio. Tus números están bajos, no estás cumpliendo con los plazos y he recibido quejas sobre tu falta de cooperación con el equipo. Me quedé atónito. Javier, eso no es cierto. Mi último proyecto se entregó a tiempo y por debajo del presupuesto. ¿Qué quejas? Elena ha mencionado varias veces que le resulta difícil trabajar contigo, dijo, mirándome fijamente. Que pareces distraído y resentido. Y honestamente, estoy de acuerdo. Pareces tener la cabeza en otro lugar. Intenté defenderme, pero era inútil. Cada argumento que daba era rebatido con un esa no es la impresión que tengo o los datos no respaldan eso. Era una ejecución. Al final de la reunión, me puso en un plan de mejora de rendimiento, PIP. Cualquiera que haya trabajado en el mundo corporativo sabe lo que eso significa. Es el primer paso formal para despedirte. Te dan metas imposibles de cumplir para que puedan justificar tu despido por causa. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo había desaparecido. Ella le había contado. Por supuesto que le había contado. Ahora ambos estaban trabajando activamente para deshacerse de mí. Las siguientes semanas fueron una tortura. Me asignaron tareas tediosas y sin sentido, muy por debajo de mi capacidad. Me dejaron fuera de todas las reuniones importantes. Elena era dulzura y luz en público, preguntándome si necesitaba ayuda con mi trabajo, con una sonrisa condescendiente que me hacía querer gritar. Javier me microgestionaba, pidiendo informes diarios de mi progreso en tareas que deberían llevar horas, no días. Y luego, lo peor. Marco me llamó. Sonaba enojado. Amigo, ¿qué demonios te pasa? Espetó. ¿De qué hablas? Pregunté, mi corazón hundiéndose. He estado escuchando cosas. Elena me ha contado lo raro que has estado. Y ahora me dice que estás tratando de sabotear su trabajo. Que te niegas a colaborar en el proyecto del cliente. Marco, eso es mentira. Ellos me sacaron del proyecto. Suena como una excusa, dijo. Elena está increíblemente estresada. Dice que estás actuando como un niño celoso porque a ella le va bien y a ti no. Dijo que te pusieron en un PIP. ¿Es verdad? Me sentí tan traicionado. Marco, tienes que escucharme. No es lo que parece. Elena te está mintiendo. Hubo una larga pausa. Ella es mi esposa, amigo. ¿Por qué me mentiría? Dijo que estabas actuando raro con ella, casi obsesivo. ¿Qué está pasando contigo? Pensé que éramos amigos. Traté de decirle. Juro que traté. Pero las palabras no salían. ¿Cómo podía empezar? Marco, tu esposa me amenazó, tu esposa se acuesta con mi jefe, y ambos me están despidiendo. Sonaba como la perorata de un loco paranoico. Especialmente ahora que ella había pasado semanas envenenando el pozo. Terminé balbuceando algo como estoy bajo mucha presión. No es un buen momento. Marco sonaba profundamente decepcionado. Pues más te vale arreglarlo. No voy a dejar que lastimes a mi esposa por cualquier drama personal que tengas. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ella lo había logrado. En el lapso de un mes, me aisló profesionalmente y puso a mi mejor amigo en mi contra.
Me están despidiendo y Marco piensa que es porque soy un mal empleado y un amigo celoso. Me quedan 2 semanas en mi PIP antes de la revisión final. Sé que me van a despedir. No tengo nada que perder. O quizás, ya lo he perdido todo. Actualización 4. Hola. Bueno, sucedió. Me despidieron. Mi revisión final del PIP fue ayer. Fue una farsa. Javier y un representante de recursos humanos se sentaron allí con caras serias, repasando la lista de mis fallas. Dijeron que no había mostrado ninguna mejora significativa y que lamentablemente, tendrían que dejarme ir, con efecto inmediato. Ni siquiera peleé. ¿Qué sentido tenía? Firmé los papeles, empaqué mis cosas en una caja de cartón, como en una película deprimente. Elena estaba en una reunión, o al menos no estaba en su escritorio. Mientras me escoltaban fuera del edificio, sentí una extraña mezcla de humillación y alivio. La tortura diaria había terminado. Esa noche, me senté en mi apartamento oscuro, mirando la caja con mis cosas de oficina. Estaba furioso. Me habían quitado mi trabajo, mi reputación y a mi mejor amigo. Y ellos se iban a salir con la suya. Elena y Javier celebrarían su victoria, y Marco seguiría viviendo su feliz mentira. Fue entonces cuando decidí que ya no me importaban las consecuencias. Muchos de ustedes me habían dicho que consiguiera pruebas. En mi paranoia de las últimas semanas, había estado haciendo una última cosa. Sabía que Marco estaría fuera de la ciudad el fin de semana pasado, su viaje mensual para ver a su madre, el mismo fin de semana que los vi por primera vez. El sábado por la noche, en lugar de quedarme en casa sintiéndome miserable, conduje hasta el complejo de apartamentos de Marco y Elena. Era una apuesta arriesgada. Aparqué al final de la calle, donde nadie me reconocería. Esperé. A las 10:30 de la noche, el BMW de Javier entró en el complejo. No aparcó en los lugares de visita. Usó el control remoto de Elena para entrar al estacionamiento de residentes. Tomé mi teléfono. No era una foto genial. Estaba oscuro, un poco borrosa, pero era inconfundiblemente su auto, su matrícula, entrando en el garaje privado del edificio de Marco, tarde en la noche, mientras Marco no estaba. Tenía mi prueba. No era perfecta, pero era mucho más que mi palabra. Después de que me despidieran, conduje directamente a la casa de Marco. Toqué el timbre. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de sorpresa a molestia. ¿Qué quieres?, dijo fríamente. Elena me dijo que te despidieron. Lo siento, pero... necesitas ver esto, lo interrumpí. Entré sin ser invitado. No es un buen momento. Elena llegará pronto. Exactamente, dije. Saqué mi teléfono. Marco, te quiero. Eres mi hermano. Y he estado mintiéndote para tratar de protegerte, y luego para protegerme a mí mismo, pero ya no puedo. Le conté todo. La cena. El estacionamiento. El Hotel Marquis. La confrontación con Elena. Sus amenazas. El PIP. El despido. Todo, en un torrente de palabras que apenas podía controlar. Él me miraba como si me hubiera vuelto loco. Estás mintiendo, dijo, pero su voz temblaba. Estás inventando esto porque te despidieron. Estás culpándola a ella. ¿Por qué mentiría sobre esto, Marco? Mira. Le mostré la foto del auto de Javier. Esto fue el sábado. En tu garaje. A las 10:30 de la noche. ¿Qué reunión de trabajo es esa? Marco miró la foto. Su rostro se puso pálido. La miró durante un minuto entero. Pude ver cómo su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Es su auto. Pero, tal vez ella tenía problemas con el auto, o él le traía papeles del trabajo. A las 10:30 de la noche, Marco, ¿dentro de tu garaje privado? Estaba temblando. La negación era tan fuerte. Me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto. Odio puro. Lárgate de mi casa, susurró. Marco, por favor. Que te largues, gritó. Me empujó hacia la puerta. Estás enfermo. Estás tratando de arruinar mi vida porque la tuya apesta. No vuelvas a hablarme. Nunca. Nuestra amistad se acabó. Me empujó fuera y me cerró la puerta en la cara. Me quedé en su porche por un momento, aturdido. Luego caminé de regreso a mi auto. La puerta se abrió de nuevo y él arrojó una pequeña caja a mi jardín. Eran las llaves de repuesto de su apartamento que me había dado hacía años. Así que eso es todo. Perdí mi trabajo. Y perdí a mi mejor amigo. Todo por decir la verdad. Me siento completamente vacío. No sé qué voy a hacer ahora. Supongo que empezar a buscar trabajo. Gracias a todos por escuchar. Creo que esta será mi última actualización.
No hay nada más que decir. Actualización 5. Hola Reddit. Ha pasado mucho tiempo. No estaba seguro de si volvería a actualizar esto, pero sentí que les debía un final a aquellos que invirtieron tiempo en mi desastre. Los últimos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero las cosas son diferentes ahora. Después de mi última actualización, caí en una depresión bastante profunda. Estaba desempleado, sin mi mejor amigo, y me sentía como un fracaso total. Pasé el primer mes enviando currículum sin parar, pero las cosas estaban difíciles. O Elena y Javier realmente habían envenenado el pozo, o el mercado laboral simplemente apestaba. Probablemente una mezcla de ambos. No tuve noticias de Marco. Ni una palabra. Borró mi número, me bloqueó en todas las redes sociales. Era como si yo nunca hubiera existido. Luego, hace unos 3 meses, mientras estaba en medio de una entrevista de trabajo por Zoom, que, por cierto, no conseguí, alguien llamó a mi puerta. No golpes, sino golpes fuertes, desesperados. Abrí la puerta y allí estaba Marco. No se parecía en nada al hombre que me había gritado en su porche. Estaba demacrado. Tenía ojeras oscuras, había perdido peso y parecía que no había dormido en semanas. Llevaba la misma sudadera que había usado la última vez que vimos un partido juntos. Nos quedamos mirando en silencio por un momento. Finalmente, él habló. Su voz estaba rota. Tenías razón, dijo. Y luego se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en mi pasillo y empezó a sollozar. Lo metí dentro, lo senté en mi sofá y le traje agua. Me tomó casi una hora calmarlo lo suficiente como para que hablara. Me contó lo que pasó. Después de que me echó, intentó creerle a Elena. Y ella fue buena. Lo negó todo. Lloró. Dijo que yo estaba obsesionado, que la estaba acosando, usando la amenaza exacta que me hizo a mí. Dijo que la foto de mi auto era yo acosándola, que Javier solo había pasado a dejar unos documentos urgentes. Marco le creyó. O quiso creerle. Pero mi advertencia, la foto, le había plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Empezó a notar cosas. Como Elena siempre ocultaba su teléfono. Las cenas de trabajo que aparecían en sus tarjetas de crédito compartidas en lugares que no eran restaurantes. Las veces que decía que se quedaba hasta tarde y él llamaba a la oficina y nadie contestaba. El punto de quiebre fue hace unos 3 meses. Marco le dijo a Elena que iba a visitar a su madre por el fin de semana, como de costumbre. Pero no fue. Le dijo que se iba el viernes por la mañana. En lugar de eso, alquiló un auto barato, lo estacionó cerca de su edificio y esperó. No tuvo que esperar mucho. El viernes por la noche, el BMW de Javier llegó. Entró al estacionamiento. Marco no los confrontó entonces. Esperó. Vio a Javier salir el sábado por la mañana. Esa tarde, Marco entró a su propio apartamento. Elena estaba allí, relajada, viendo la televisión. Ella saltó, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con tu madre. Él solo le preguntó, ¿cómo estuvo tu noche con Javier? Según Marco, el color desapareció de la cara de Elena. Ella intentó negarlo, pero él lo sabía. Y cuando ella se dio cuenta de que lo sabía, la pelea fue apocalíptica. Ella lo admitió todo. No solo eso, sino que se jactó de ello. Le dijo que Javier la iba a ascender, que era más hombre de lo que Marco jamás sería, que ella estaba aburrida de su vida simple. Fue cruel. Marco hizo las maletas y se fue esa noche. Se quedó en un hotel durante 2 meses, iniciando el proceso de divorcio. Pero eso no es todo. La cosa se puso aún más fea. Durante el proceso de divorcio, el abogado de Marco exigió registros de la empresa como parte de la investigación de bienes, ya que la promoción de Elena afectaría la pensión alimenticia. Resulta que Elena no fue la única. Javier tenía un historial. Había usado su posición para tener aventuras con al menos otras 2 empleadas subalternas, prometiéndoles ascensos y dándoles beneficios a cambio de compañía. Cuando el Departamento de Recursos Humanos, el mismo que me despidió, se enteró de que esto iba a salir a la luz en los documentos judiciales del divorcio, entraron en pánico. Iniciaron una investigación interna masiva. Llamaron a las otras mujeres. Llamaron a personas de mi antiguo equipo. Y sí, incluso me llamaron a mí. Fui a esa reunión con mi propia abogada. Les conté todo. La noche en el estacionamiento. La amenaza de Elena. La reunión del PIB con Javier. La represalia coordinada. Mi despido injustificado. Hace 3 semanas, Javier fue despedido. Fue escoltado fuera del edificio, igual que yo. Elena fue despedida el mismo día por violaciones graves del Código de Conducta y conflicto de intereses.
La empresa me ofreció un acuerdo de indemnización bastante sustancial y mi antiguo trabajo de vuelta, con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad, NDA, sobre la investigación interna. Acepté el dinero. Rechacé el trabajo. No podría volver a pisar ese lugar. Así que, aquí estamos. Conseguí un nuevo trabajo hace un mes. Es en una empresa más pequeña, menos glamorosa, pero la gente es decente. Marco y yo estamos hablando. Es lento. Me pidió perdón un centenar de veces. Yo también le pedí perdón por no haber encontrado una mejor manera de decírselo. Hay mucho dolor, pero creo que la amistad sigue ahí, debajo de los escombros. El divorcio de él casi finaliza. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callado. Marco probablemente seguiría felizmente ignorante, pero viviendo una mentira. Yo probablemente seguiría en ese trabajo, sintiéndome miserable. Supongo que hice lo correcto, aunque me costó casi todo. Gracias a todos los que me aconsejaron. Gracias por escucharme cuando sentí que me estaba volviendo loco. Significó más de lo que creen.